chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo por mi parte estoy con las pilas recargadas para iniciar un nuevo programa aquí en Tiempo para Aprender, tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. Conmigo te sacarás un 20. ¿Por dónde? Por USBP TV, aprende con todo. Imagínate que en mi casa tengo un huerto de zanahorias, es decir, tengo que regar, cosechar y abonar. Qué rico, así podría comer todos los días pastel de zanahoria, jugo de zanahoria, estofado de zanahoria. Creo que me aburriría un poco de la zanahoria. ¿Qué de nuevo, viejo? Pero me acordé que mi vecino cultiva fresas, entonces podría llegar a un acuerdo con él para intercambiar nuestros productos. Algo así sucede cuando dos o más países deciden negociar para intercambiar sus productos con poco o ningún impuesto. ¿Quieres saber más? Entonces no te puedes despegar de tu pantalla porque a continuación lo sabremos todo. Cada país tiene distintos tipos de riqueza. Unos pueden tener ganado, oro y diamantes, otros petróleo y gas. Pero, ¿hay algún país que englobe todo o sea autosuficiente? A ver, dejaré que pienses un par de segundos. Bueno, no hay país que englobe todas las riquezas. Perú tiene muchas riquezas. Sí, Helga, Perú es rico en minerales, agricultura, pesca, combustible y mucho más. Pero no lo tiene todo y le falta desarrollarse muchísimo. De hecho, ningún país es autosuficiente, porque ninguno puede producir todo lo que necesita por sí solo. Por eso se necesitaba de tratados con otros países para comerciar bienes y servicios que les faltan. Esto sirvió de gran ayuda durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde la crisis económica, la escasez y el encarecimiento de los productos afectaron a muchos países. Así nacieron los TLC, o Tratados de Libre Comercio. ¡Qué paja!, ¿no? El TLC se puede dar entre dos o más países, que llegan a un acuerdo para reducir o eliminar impuestos. Pero también hay pactos para no perjudicar el mercado nacional. Esto también dio origen a los bloques económicos. Sí, te preguntarás, ¿qué es un bloque económico? Facilito, son un conjunto de países que inician procesos de integración. Por ejemplo, tenemos a la Comunidad Andina, CAN, al Mercado Común del Sur, Mercosur, a la Unión Europea, UE, entre muchos otros en el mundo. ¡Azul! Los bloques económicos son grupos de países que deciden tener acuerdos y convenios comerciales, también de integración económica, con el objetivo de crecer y solucionar los problemas que se les presenten. Al interior de los bloques se han firmado una serie de convenios de integración como uniones, acuerdos, tratados de libre comercio, entre otros. La creación de estos bloques forma parte de un proceso más grande llamado mundialización económica. Este es la CAN. No me refiero a un perrito, es la Comunidad Andina, que fue creada en 1996. Helga, este bloque económico está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Por otro lado, tenemos al Mercosur o Mercado Común del Sur, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Este bloque es tan chévere que en la actualidad comercian entre ellos sus bienes y servicios al mismo precio. No nos olvidemos de la naftalina. Disculpen, que diga la NAFTA, que son las siglas en inglés de North America Free Trade Agreement. Pero como aquí hablamos español, la NAFTA es lo mismo que el TLC-CAN, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya, mucho palabreo. Este bloque está conformado por Canadá, Estados Unidos y México, desde el 1 de enero de 1994. Sin embargo, en la práctica los negocios se dan más entre Canadá y Estados Unidos. Pero el bloque más grande y más conocido es la UE. Sí, la Unión Europea, que está formada por 28 países del viejo continente. Solo basta con ver la zona sombreada, que ocupa 4 millones de kilómetros cuadrados, y su población aproximada es de 5 millones de habitantes. ¡Su Helga! Eso es como cancha de gente. Me he puesto a pensar en la Segunda Guerra Mundial y en lo feo que debe haber sido escuchar esos bombardeos y estar en medio de esos tiroteos. ¡Qué terrible situación! Pero espera, un momentito. Si estamos hablando de economía, ¿qué tiene que ver esto con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya hablamos antes que los tratados de comercio ayudaron mucho a los países devastados por esta guerra. Sí, esta guerra devastó Europa, pero estos países lograron ingeniárselas para salir adelante.
Así es, los vecinos olvidaron sus diferencias y cooperaron entre ellos, formando la ya mencionada Unión Europea. ¡Qué chévere!, ¿no? Así de paso evitaban más guerras e impulsaban el desarrollo económico. Helga, ¿sabes qué es el APEC? No creas que es alguna fruta. Son las siglas en inglés para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Fue establecido en 1989 en Australia por el primer ministro australiano Robert Hawke. APEC no es un tratado o acuerdo de obligaciones. Así como lo dice nuestro querido Robert, a diferencia de otros foros conformados por varios países, en el APEC las decisiones se toman por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente. Sí, Helga, te estarás preguntando cuáles son las metas de este foro. Para comenzar, se orienta a hacer más flexible el comercio y la inversión entre los países que son miembros. Sí, es tan chévere que así se crea un ambiente eficiente de bienes y servicios. Un momento, ¿sabes cuántos países conforman el APEC? Mira todo lo sombreado en este mapa. ¡Son muchos! Pero para ser exactos, tenemos a 21 países miembros, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ah, pero tampoco hay que olvidar que el Perú es uno de sus miembros. Muy interesante. No me robe la pantalla, señor ministro. Los países miembros de APEC representan aproximadamente 41% de la población mundial. ¡Asu! Y no solo eso, la mitad de las 10 economías más grandes del mundo son miembros de este foro. Hay otros organismos económicos internacionales que sirven como foros de discusión y acuerdo entre diversos países. Por ejemplo, está el Fondo Monetario Internacional, que otorga créditos, pero con duras políticas económicas. Está el Banco Mundial, que financia proyectos en los países menos desarrollados. Y no nos olvidemos de la Organización Mundial de Comercio, que promueve acuerdos para favorecer el comercio entre países. Hoy en día es más fácil relacionarse con personas de todo el mundo, gracias a la mejora de las comunicaciones. Así se logra la globalización. Pero como todos sabemos, el Internet es una de las herramientas que ha ayudado a la globalización. Imagínate el mundo sin Skype, sin Twitter o sin Facebook. ¡No! Es que antes las comunicaciones eran más lentas o más caras. Sí, pues Helga, hacer una llamada a otro país podía costarte un ojo de la cara. Cuidado que te quedes tuerta. Hoy se conoce casi de manera inmediata lo que sucede al otro lado del mundo. Algo fundamental para la realización de empresas. Pero un momento. Helga, ¿has escuchado de la globalización económica? En la actualidad, las relaciones económicas entre los países es cosa de todos los días y de manera inmediata. Sí, como la velocidad del rayo se planifican las actividades económicas. Así es posible comprar desde distintas partes del mundo. También controlar las actividades de las sedes de una empresa. Sedes que pueden estar en la China o en la Conchinchina, manejadas solo con un clic. Lo malo es que tiene sus cosillas negativas. Por ejemplo, las industrias de países pobres no son tan fuertes para competir con las grandes industrias de países como Estados Unidos o de Europa. Como consecuencia, esto puede generar más pobreza o desigualdades económicas. Algunos países son más beneficiados de la globalización que otros. Por un lado, los beneficios de la globalización combaten la pobreza. Sin embargo, los países menos desarrollados no pueden realizar todas las reformas, ajustes o reajustes necesarios para competir con países más desarrollados. A continuación, vamos a poner a prueba tus conocimientos con las siguientes preguntas. Ahora es tu turno. Son grupos de países que deciden tener acuerdos y convenios comerciales, coaliciones, foros internacionales, bloques económicos. Eso es, los bloques económicos son grupos de países que deciden tener acuerdos, convenios comerciales y también de integración económica con el objetivo de crecer y solucionar los problemas que se les presenten. Fue establecido en 1989 por el primer ministro australiano Robert Hawke. Comunidad Andina, Mercosur, APEC. ¡Bingo! En 1989 en Australia, el primer ministro australiano Robert Hawke estableció el APEC, que significa Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Actualmente está conformada por 21 países, entre los que se encuentra el Perú. Es el bloque económico conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Comunidad Andina. Mercosur. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¡Excelente! Mercosur o Mercado Común del Sur está conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Este bloque de países acordó eliminar progresivamente los aranceles y favorecer sus intercambios comerciales. Hoy aprendimos que cada país tiene distintos tipos de riquezas, pero no hay país que englobe todas las riquezas o sea autosuficiente. Por eso se necesitaba de tratados con otros países, para comerciar bienes y servicios que les faltan. El libre comercio entre países sirvió de gran ayuda durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde la crisis económica, la escasez y el encarecimiento de los productos afectaron a muchas naciones. Así nacieron los TLC, o Tratados de Libre Comercio. El TLC se puede dar entre 2 o más países que lleguen a un acuerdo para reducir o eliminar impuestos. También se dio origen a los bloques económicos, que son un conjunto de países que inician procesos de integración. Por ejemplo, tenemos a la CAN, NAFTA, Mercosur, entre muchos otros. El bloque más grande y más conocido es la Unión Europea, UE, que está formada por 28 países del viejo continente. Su extensión ocupa 4 millones de kilómetros cuadrados y su población aproximada es de 5 millones de habitantes. El APEC fue establecido en 1989 en Australia por el primer ministro australiano Robert Hawke. A diferencia de otros foros conformados por varios países, en el APEC las decisiones se toman por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente. Los países miembros de APEC representan aproximadamente 41% de la población mundial. La mitad de las 10 economías más grandes del mundo son miembros de este foro. Antes, las comunicaciones eran más lentas o más caras. Hoy se conoce casi de manera inmediata lo que sucede al otro lado del mundo. Lo malo de la globalización económica es que las industrias de países pobres no son tan fuertes para competir con las grandes industrias de países como Estados Unidos o Europa. Como consecuencia, esto puede generar más pobreza o desigualdades económicas. La unión hace la fuerza, y eso lo saben muy bien los países que deciden agruparse para que su economía se vea más beneficiada. En la actualidad, un país no puede quedarse aislado del mundo, porque eso generaría atraso. Al contrario, se pueden dar milagros económicos, como es el caso de China, que se ha lanzado al mundo. En nuestro país, como en muchos otros países, se deben establecer políticas que permitan competir con igualdad de oportunidad con las economías más poderosas, y así lograr el tan ansiado despegue. ¿Sabías que el Internet nació como un proyecto de defensa militar? Como lo escuchas, hoy en día no podemos imaginar el mundo sin Internet. A finales de los años 60, durante la Guerra Fría, Estados Unidos creó una red que se conectaba a 4 computadoras, que se ubicaban en diferentes universidades. Así los militares podían revisar la información de cualquiera de estas 4 computadoras, en caso de que los rusos lanzaran algún ataque nuclear. Con el tiempo, la red se fue extendiendo por todo el mundo, hasta como hoy la conocemos. Ahora ya lo sabes. La globalización es bastante buena y la tecnología ha servido de mucho. Por ejemplo, con este aparato puedo comunicarme con todo el mundo. Pero no todo es color de rosas. La globalización tiene sus pros y contras. Por eso te recomiendo el libro Luces y Sombras de la Globalización, de Antonio Blanch. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa, pero no te olvides que puedes darle like a nuestra página de Facebook y compartirla con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio, solo aquí por USDP TV. ¡Chao!